Presidente, buenas tardes. Gracias a mis compañeros que me honraron con este espacio, que esta es la primera reunión que ocupo este lugar. En la anterior no estuvimos porque acompañamos a los trabajadores. Quédense tranquilos porque miramos Senado TV, hicimos los deberes y sabemos lo que pasó. Algunos acompañan un sector, nosotros acompañamos a los trabajadores en este momento tan difícil y tan complicado. Antes de entrar específicamente en los puntos de la ley que me gustaría explicar, creo que tenemos una dificultad en la interpretación de alguna cuestión, y esto quedó en evidencia cuando estuvieron los funcionarios en esta comisión y en la conjunta. Me da la impresión de que le estamos dando a la reglamentación un espacio que no tiene. Hay potestades que no se pueden tratar mediante la reglamentación. Entonces, en la reunión se plantearon una serie de diferencias, de dificultades, y los funcionarios en ese momento señalaron que eso podía ser resuelto al momento de reglamentar. En realidad, reglamentar no es legislar, simplemente es hacer operativa la ley, es decir, qué cosas hay que hacer para que se cumpla lo que el legislador expresó en la ley. No se pueden modificar cuestiones propias de la ley tan profundas como las que se plantearon en esta comisión a partir de una reglamentación. Yo entiendo que inclusive el artículo 35 dice en un párrafo, si me permiten voy a leerlo, algo que a mi entender no se podría hacer y mucho menos poner directamente en el texto de la ley. La reglamentación podrá establecer los requisitos y excepciones para la declaración de bienes inmuebles a nombre de terceros. Sinceramente, yo entiendo que la reglamentación no puede decir cuáles van a ser las excepciones a un régimen que otorga estas facilidades. Esto lo tiene que decir la ley. Entonces tenemos que trabajar en esta comisión para efectivamente hacer la ley tan amplia, tan profunda como sea necesario, como para que la reglamentación sea simplemente un paso operativo. Por ejemplo, cuando la AFIP reglamenta una ley, dice cuál es el formulario, cómo presentarlo, cómo pagar y no mucho más. Eso es reglamentar una ley, no ir a la profundidad de las dificultades que la legislación tiene. En algún punto los funcionarios dijeron vamos a seguir trabajando. Bueno, en realidad eso es lo que nosotros esperamos. En realidad valoramos que se escuchen todas las voces, entendemos que deberían ser escuchadas muchas más que nos podrían ayudar en este tema que francamente resulta complejo. En lo que hace al régimen de regularización de activos conocido como blanqueo fiscal, me parece que hay que puntualizar que el monto exento es de $100.000, se paga en dólares y la base imponible se calcula en dólares. Obviamente esta es una posición que no compartimos, esta no es nuestra moneda, se podrá considerar quizá exagerado, pero nosotros creemos que esta es una cuestión de soberanía. En Argentina los impuestos se liquidan en pesos y los que lo pagan en pesos. Esto de pretender calcular una base imponible en dólares no nos parece, mucho menos cuando en algún párrafo se dice que el Poder Ejecutivo podrá fijar algún tipo de cambio especial para alguna de las cuestiones, lo cual, además de lo que consideramos que de por sí está mal, lo vuelve bastante incierto. Ya se ha dicho y reiteramos, y seguramente lo vamos a profundizar más adelante, nada se dice del origen de los fondos, y esto es, además de grave, peligroso, porque tiene mucho que ver con dejar de lado muchos controles, tiene que ver con el lavado de dinero, tiene que ver con el narcolavado, y lo menos que se debería exigir es alguna explicación sobre el origen de los fondos. Inclusive se sugirió alguna mínima declaración jurada donde el contribuyente dijera de dónde obtuvo los fondos para este blanqueo, y en principio eso no fue contemplado. Entendemos también que no puede ser el mismo tratamiento para quien nunca participó de un blanqueo, es decir, cumplió hasta acá sus obligaciones tributarias y ahora tiene que entrar en un blanqueo,
con quien sí efectivamente es reincidente en esto de blanquear y volver a blanquear, y el trato es exactamente el mismo. Nos parece bien esto de que en el artículo 47 se incluya a los hermanos. Me pareciera que es algo que falta, que deberíamos agregar. Y claramente quedó en tela de juicio el artículo 35, que nosotros no compartimos. Se preguntó acá en la comisión inclusive cuál era el sentido de este artículo, si el funcionario podía explicar para qué hacemos esto, quiénes son los beneficiados con este artículo 35. Realmente esto es blanquear la figura del testaferro y la verdad es que no participamos de eso. No nos parece un tratamiento adecuado, por más que... Y acá hay otro punto que es interesante. Cuando a los funcionarios se les preguntó para qué hacíamos esto y demás, ellos señalaron algún caso muy particular donde algunas empresas encontrarían en esto la posibilidad de poner los verdaderos titulares de alguna cosa. No es eso lo que dice la ley, y esta frase la hemos repetido unas cuantas veces, inclusive en el tratamiento de la ley bases. El funcionario parece tener una voluntad, pero la ley parece decir casi exactamente lo contrario. Esto tiene solución, que es trabajando, que es efectivamente poniendo en la ley lo que se quiere decir, y después cada legislador podrá coincidir o no con lo que el texto expresa, pero por lo menos quedarnos con la tranquilidad de que el funcionario pudo volcar en la ley lo que piensa, porque caso contrario parece que quisieron decir una cosa, pero efectivamente los que lo leen entienden otra, y lamentablemente por ahora las leyes no trasladan voluntades, trasladan una letra a la cual después tenemos que atenernos todos, y en caso de alguna diferencia, la justicia efectivamente se va a atener a la letra que hemos escrito. Creemos que los 5 años con los que se exceptúa a los funcionarios de la posibilidad de un blanqueo deberían ser 10. Esto fue planteado en la comisión y lo compartimos. Creemos que bien podríamos tratar esto a 10 años. Respecto de la moratoria y del blanqueo, en realidad el blanqueo tiene que ver con bienes fuera del sistema, tiene que ver con quién ha evadido, y hay un tratamiento similar al de una moratoria. Yo quiero decir que en una moratoria el contribuyente se autodetermina, es decir, por lo menos presentó una declaración y dice esto tengo que pagarlo. Después, por la razón que fuera, no lo paga, pero no es lo mismo que un blanqueo. Y acá es tratado en un modo similar, y casi que se facilitan las cuestiones para el blanqueo con bienes fuera del sistema y con una serie de condiciones que no compartimos. Inclusive, a mi entender, es muy grave permitir blanquear a quienes han retenido dinero de los trabajadores y no lo han depositado, y a esto se le da un trato exactamente igual que al resto de las cuestiones. Inclusive hay que ver que la ley penal tributaria y la ley 11.683 agravan las sanciones cuando la evasión tiene que ver con no depositar retenciones que se le practicaron a los trabajadores. Entonces me parece que este es un tratamiento demasiado ligero. Si hablamos de bienes personales, el incremento del mínimo no imponible es del 786%. Para que esto se entienda, en el 2022 el mínimo era de 11.282.141 y ahora es de 100 millones. Este porcentaje en el que se eleva el mínimo a partir del cual nos vemos en la obligación de tributar hace que queden afuera del pago de bienes personales muchísimos grandes contribuyentes. Esto un poco marca la tendencia de todo este proyecto y es lo que nos lleva a no acompañarlo, que es que en el impuesto a las ganancias cada vez tributen más trabajadores y el impuesto a los bienes personales cada vez lo tengan que pagar una menor cantidad de grandes contribuyentes. Si queremos ver el efecto que produce esta caída en los bienes personales, podríamos mostrar muchas cifras y seguramente en alguna otra instancia será objeto de este análisis, pero a fines del 2026
las provincias pierden de recaudar 1,6 billones de pesos. De manera que esta idea de que este paquete fiscal beneficia a las provincias y les provoca algún incremento, yo creo que bien valdría la pena que lo analicemos número por número y vemos a qué conclusiones llegamos. Nuestra conclusión es clara: esto no beneficia a las provincias argentinas y, repito, para nosotros es una muy buena razón para no poder acompañarlo. Se dijo acá, y es quizá un punto de los más graves de este proyecto, por 5 años no están alcanzadas las incorporaciones al patrimonio en el caso de que yo decida participar de este anticipo de tributación. Es decir, si ahora pago mi impuesto a los bienes personales hasta el 2027, no importa los bienes que incorpore en los años sucesivos, 25, 26, sino que es eso efectivamente lo que voy a tributar. No acompañamos, obviamente, tampoco esta idea y honestamente vemos difícil poder mejorarla con un simple cambio de texto. Este cambio que se requiere es profundo. Respecto del impuesto a las ganancias, a mí me gustaría trasladarles algunos números. Cuando se dictó el decreto 473 del 23, al bajar el mínimo no imponible, muchos trabajadores quedaron fuera de la obligación de tener que pagar el impuesto a las ganancias. Después se dictó la ley 27725 en octubre del 23 y unos 700.000 empleados se vieron beneficiados. En ese momento el mínimo no imponible era 1.770.000. Si ese 1.770.000 nosotros lo trajéramos al día de hoy en el índice de precios al consumidor, el mínimo no imponible tendría que ser de 5.600.000. Si lo hiciéramos por el índice de variación salarial, el mínimo no imponible tendría que ser de 3.300.000. Si tomáramos lo que fue el espíritu de la 27725, que decía que tomemos 15 salarios mínimos vitales y móviles, hoy 15 salarios mínimos vitales y móviles son 4.600.000. Repito, si traemos aquel mínimo no imponible por el índice de precios al consumidor, serían 5.600.000. Si lo traemos por el índice de variación salarial, serían 3.300.000. Si lo traemos respetando los 15 salarios mínimos vitales y móviles, serían 4.600.000. Hoy el mínimo no imponible para trabajadores solteros va a ser de 1.800.000. Y además, la ley dice claramente que es el Ejecutivo el que puede aumentar este mínimo no imponible durante 2024. Con lo cual, si este aumento es discrecional del Ejecutivo y no se produce, es mucho mayor el número de trabajadores que quedan alcanzados por el impuesto. Recién en 2025 está previsto que se aplique el índice de precios al consumidor. Si hubiéramos aplicado ese índice de precios al consumidor con el mínimo no imponible anterior, hoy sería 5.600.000 y serían mucho menos los trabajadores que se verían afectados por esta modificación. El sueldo anual complementario, el aguinaldo que estaba excluido del impuesto a las ganancias, queda grabado. Y son muchas más las remuneraciones que recibe el trabajador que se ven incluidas en el impuesto a las ganancias. Entonces, tributan más muchos más trabajadores. Inclusive es bien conocido lo de las guardias médicas y muchos otros conceptos que esta legislación incorpora de un modo que claramente no compartimos. Los jubilados que estaban excluidos de pagar el impuesto a las ganancias, los que superen este mínimo no imponible, ahora quedan alcanzados por este impuesto a las ganancias. En lo que refiere al monotributo, los montos de facturación fueron incrementados entre el 206 y el 301%, pero lo más grave que nosotros queremos destacar es lo del monotributo social. En realidad han sido elocuentes algunas disertaciones, algunas expresiones que tuvimos acá cuando un especialista habló acerca del monotributo social. Son 600.000 trabajadores que se ven perjudicados si nosotros excluimos esto. Lo más factible que suceda es que no tributen nada, es decir, esta posibilidad de acercarse a la formalidad. Yo creo que vale la pena reiterar que estamos hablando de
trabajadores de muy bajos ingresos, de changas, que de alguna manera se veían incluidos en la formalidad. Esos trabajadores de alguna forma tributan y parte de lo que pagan es para su obra social, y en el análisis del especialista quedó muy evidenciado que uno de los mayores perjuicios que va a generar esta exclusión del monotributo social es que muchos, sobre todo muchos menores, muchos chicos que reciben atención médica, a partir de que sus padres queden excluidos del monotributo social, no lo van a recibir. Para terminar, yo quiero decir que aproximadamente 1.200.000 trabajadores van a quedar incluidos en el impuesto a las ganancias y 125.000 grandes contribuyentes se van a ver beneficiados con la reducción de los bienes personales. Yo creo que esto claramente grafica una política, dice hacia quién está dirigido este paquete fiscal, y la verdad que sería fundamento suficiente para que nosotros no podamos de ninguna manera acompañar este proyecto de ley. Inclusive para los que dicen que representa ingresos, miren, la baja de bienes personales es un 0,61 del Producto Bruto Interno y el incremento de ganancias es un 0,50 del mismo Producto Bruto Interno. Francamente, es muy difícil encontrar el beneficio. Obviamente que estamos dispuestos a tratar número por número, a encontrar, si es que lo hubiera, alguna posibilidad de dejar algún beneficio, de reparar alguna cuestión tan lesiva como es la del monotributo social, y que hagamos un análisis impuesto por impuesto de cada una de las cuestiones que se nos plantea. Pero con toda claridad, presidente, es muy difícil acompañar esta iniciativa, es muy difícil y vamos a acompañar todo el trabajo que se haga, pero se ha dicho en esta comisión y hasta lo han dicho los funcionarios, estamos dispuestos a trabajar. Nosotros de cualquier manera nos vamos a sentar para mejorar todo lo posible esta legislación, de la cual adelantamos el rechazo y nos resulta muy difícil en la situación que vive la Argentina, con la caída del salario real que estamos soportando, que este paquete fiscal lo impongamos a semejante cantidad de trabajadores que, por ejemplo, se verían ahora obligados a tributar ganancias con el perjuicio que esto significa en el medio de semejante crisis económica. Muchas gracias.